La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hoy es lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Meditamos el Evangelio para este día, según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí, en una barca, y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús, encontrarse con tanta gente, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: «Estamos en un lugar despoblado y ya han pasado la hora. Despide a esta gente para que se vaya a las aldeas y se compren algo de comer». Pero Jesús les dijo: «No tienen que irse, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo: «Tráiganmelos para acá». Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Todos los 5 panes los tomó y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos lo daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Escuchamos el relato de la multiplicación de los panes. En este relato milagroso, siempre nos llama la atención el hecho que el Señor, con 5 panes y 2 peces, da de comer a una gran multitud. Estamos en el año de la misericordia, y una de las obras es dar de comer al hambriento. En este milagro, el Señor le ha dicho a sus discípulos: denles ustedes de comer. Con la sabiduría del Divino Maestro, si les está pidiendo a sus discípulos que hagan algo, no es un imposible. Él sabe que ellos pueden hacerlo. Más aún, el Señor quiere hacer el milagro a través de ellos. Por eso el Señor les dice: denles ustedes de comer. El Señor no está jugando. No les está poniendo una prueba por encima de sus fuerzas, como quien dice: vamos a ver cómo se las arreglan y me voy a reír de ellos. No. Si el Señor le dice a sus discípulos: denles ustedes de comer, es porque sabe que ellos pueden realizar ese milagro, pero tienen que mover los obstáculos que lo impiden. Tienen que superar ese egoísmo, ese pensar en uno mismo y abrirse a la caridad hacia el prójimo. Por eso cuando le dicen al Señor: aquí hay 5 panes y 2 peces, el Señor no los rechaza. El Señor no dice: pero ¿qué es esto comparado con una multitud? Eso lo dicen los apóstoles. ¿Qué dice el Señor cuando le ofrecen aquello que parece un poquito delante de toda la multitud que hay que alimentar? Tráiganmelos. El Señor siempre va a bendecir el esfuerzo que nosotros pongamos. No se trata, queridos hermanos, de que demos mucho o demos poco. Se trata que lo demos todo. Que ese todo en las manos de Jesús va a alcanzar y, como dice el relato, va a sobrar. La bendición de Dios siempre es así. Siempre es sobreabundante. Podemos imaginarnos la cara de los discípulos. ¿Quién iba a pensar que con 5 panes y 2 peces iba a comer una multitud? Y eso también pasa con las obras que tú haces en el nombre de Dios. Muchas veces pensamos nosotros, medimos, pero este tiempo que voy a dedicar a servirle a Dios, pero esta ayuda que le voy a dar a este hermano, pero el acompañar a este donde el médico, ¿qué le voy a ayudar? Es que el Señor va a bendecir lo que tú hagas. Esos 5 panes y 2 peces puestos en las manos de Jesús va a alcanzar para alimentar a 5,000 personas. Pensemos también en el óvulo de la viuda. Aquella mujer que echa esas 2 moneditas en la alcancía a la entrada del templo.
Esa mujer pudo haber pensado, Dios, ¿qué va a necesitar de estas monedas? Pero no es tanto lo que se da, mucho o poco, sino ponerlo en las manos de Dios. Esa es la clave que debemos aprender, queridos hermanos. Y en este año de la misericordia es lo que Dios espera de nosotros. Que lo que tenemos lo pongamos en sus manos. Pero tampoco para desentendernos, porque después el milagro te regresa. El Señor toma el pan y los pescados, los bendice y los da a sus discípulos para que ellos lo repartan. Lo que tú le has ofrecido a Dios, el Señor después te lo devuelve, para que el milagro pase a través de tus manos. Si hasta el día de hoy no has visto un milagro, es porque también tú no has sido generoso. Pon tiempo en las cosas de Dios. Pon en las manos del Señor tu vida. Entrégate al Señor y vas a ver grandes milagros, pero para eso hay que entregarse a la oración. Hay que entregarse a cuidar la familia, hay que entregarse a formarse, hay que salir de la casa para ir a buscar al prójimo. Solo el que entrega su vida en las manos de Dios ve grandes milagros. Y es lo que hoy pues el Evangelio nos invita, sobre todo con esa obra de caridad, dar de comer al hambriento. Que el Señor pues nos bendiga y su misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de Él. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.